Muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar con los temas que estaban pendientes. Ahora, en cuanto al sistema circulatorio, vamos a hablar de circulación. La circulación, entonces, se divide en dos, en circulación mayor y circulación menor. La circulación menor tiene que ver con todo el paso de sangre desde el corazón hacia los pulmones. Esto también se llama circulación pulmonar. Y la circulación mayor o circulación general tiene que ver con el paso de sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, hacia el resto de los tejidos. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos aquí al corazón, que anatómicamente tiene cuatro cavidades, y del ventrículo izquierdo sale la arteria más importante del cuerpo, que es la aorta, la cual ya lleva sangre oxigenada, lleva sangre sistémica a todo el cuerpo. Y es allí donde empieza, donde comienza la circulación, la arteria aorta, que va a pasar, que va a llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Y del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que va a llevar sangre hacia los pulmones, sangre desoxigenada a los pulmones para que pueda allí expulsarse el dióxido de carbono y recolectar oxígeno. La arteria pulmonar entonces es parte de la circulación menor y la arteria aorta es la principal de la circulación mayor. Y ya habíamos mencionado este concepto, el de hematosis, que es el intercambio de gases en los pulmones. Es el intercambio de gases, la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono. Este proceso de hematosis se da en la circulación menor. Bien, la circulación menor o pulmonar, como les había mencionado, tiene que ver con el transporte de sangre desoxigenada, sangre rica en dióxido de carbono, desde el ventrículo derecho hasta los alvéolos pulmonares y la devolución de esta sangre ya oxigenada desde los alvéolos hasta la aurícula izquierda. Entonces, recordando y resumiendo, teníamos la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada. Acá, la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada, sangre, digámoslo así, sangre sucia, por ponerlo de alguna manera, sangre que no sirve, sangre que hay que expulsar, sangre rica en CO2, la recibe de la vena cava superior, de la vena cava inferior y recuerden, del seno coronario por la parte de atrás. Y esta sangre desoxigenada pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de allí pasa a la arteria pulmonar, de donde se divide, de donde esta arteria pulmonar tiene dos ramas, derecha e izquierda, y se dirige a los pulmones. Esto es lo que está resumido acá. Aurícula derecha, la sangre va al ventrículo derecho, las respectivas válvulas tricúspide y pulmonar, luego a la arteria pulmonar, seguidamente a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso o hematosis en los alveolos, y luego a través de las venas pulmonares es como esta sangre ya oxigenada regresa a la aurícula izquierda. Una vez que ha completado todo el proceso de oxigenación, llega a través de las venas pulmonares, la sangre llega a la aurícula izquierda. Y allí acaba lo que es circulación menor o circulación pulmonar. Esto es todo lo que hemos hablado, nuevamente resumido. Yo tengo sangre desoxigenada, sangre ya de desecho del producto de lo que las células de todo el cuerpo han funcionado, llevan la sangre desde la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha lleva la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Acuérdense, tricúspide por tres valvas, la derecha es la más fuerte, entre comillas. Luego por la válvula pulmonar, la válvula semilunar pulmonar, pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, al tronco de la pulmonar. Es exactamente lo mismo.
y de allí a las arterias pulmonares derecha e izquierda, como vemos aquí en el punto 3, arteria pulmonar se divide en arterias pulmonares izquierdas y arterias pulmonares derechas, y esta sangre ya en el pulmón, por eso ya se llama arteria pulmonar, inicia el intercambio gaseoso o hematosis, donde esta sangre desoxigenada se convierte en los alvéolos pulmonares, en estas estructuras de acá, que es donde llega el aire rico en oxígeno, para que esta sangre desoxigenada capte oxígeno del medio ambiente y expulse dióxido de carbono. Bien, luego esta sangre ya rica en oxígeno, por eso el gráfico está en rojito, regresa a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, regresa al corazón, a la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, ya como sangre oxigenada. Recuerden ustedes que todo lo que llega al corazón son venas. Entonces, la sangre regresa de los pulmones al corazón a través de estas venas pulmonares, ya con oxígeno, ya como sangre oxigenada. Luego pasa a la aurícula, llega a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo a través de esta válvula bicúspide mitral, y luego de este ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, de donde va a salir la sangre ya oxigenada hacia todos los tejidos, como vemos aquí, para luego entregar oxígeno a las células a través de esta red de capilares, y luego las células, al usar el oxígeno, producen dióxido de carbono y se completa el ciclo. Hasta aquí tenemos circulación menor desde el ventrículo derecho hasta, desde la aurícula derecha hasta los pulmones, es circulación menor, y circulación mayor ya viene a ser desde la salida de la aorta hasta el resto del cuerpo. Entonces, como les había mencionado, la circulación mayor comienza desde el ventrículo izquierdo por la aorta y todas las ramas de la aorta y todos los capilares de estas ramas, distribuyendo la sangre a todos los tejidos. Circulación mayor o sistémica, entonces, la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada, luego pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, luego a través de la válvula aórtica, del ventrículo izquierdo va a pasar la sangre a la aorta, de la aorta se distribuye la sangre a todos los tejidos del cuerpo, y estos tejidos y la forma como llega la sangre a estos tejidos del cuerpo es a través de ramificaciones de la arteria aorta. Las arterias tienen ramificaciones, la aorta tiene ramas, digamos ramas al al hígado, a las piernas, ramas hacia los brazos, y se van a ir dividiendo estas ramas hasta formar arteriolas. Luego de estas arteriolas se forman las metaarteriolas, y por último las divisiones más pequeñas y más microscópicas son los famosos capilares arteriales. Y es en estos capilares, es a través de estos capilares arteriales donde, que por cierto, a través de estos capilares solo pasa un glóbulo rojo. Imagínense lo pequeñitos que son. Entonces, pasa un glóbulo rojo, entrega el oxígeno a la célula usa este oxígeno y luego se devuelve ya la sangre sin oxígeno y con mucho dióxido de carbono. Esta sangre desoxigenada pasa a la vena cava superior, inferior y del seno coronario a la aurícula derecha, y otra vez empieza la circulación menor o pulmonar. Hay una circulación especial. Eso es lo más básico que han de saber y es una buena forma de empezar lo que es la distribución de toda la circulación en el cuerpo, tanto arterial como venosa, y es parte de vuestra tarea. Pero hay una circulación muy particular que es la circulación portal. Un sistema portal, un sistema porta, es un sistema que une dos redes capilares diferentes. Se los estoy dibujando aquí. Entonces, un sistema portal es lo siguiente. Yo tengo acá un primer sistema, una primera arteria que se va a dividir en arteriolas, y luego se va a dividir esta arteriola en muchos capilares, ¿sí? En una red capilar. Y luego luego de esta red capilar, tenía por acá
una vénula y una vena más grande, una rama de una vena, para poder llevar la sangre hacia la aurícula derecha. Esto es lo normal, esta es la circulación, entre comillas, común y corriente. Pero ¿qué es un sistema porta? Un sistema porta es lo siguiente, tengo yo una arteria, la red capilar, una red capilar arterial, una red, los capilares venosos por aquí, y en lugar de formarse una vénula, se forma otro vaso, se forma otro vaso que va a llevar la sangre hacia una segunda red capilar. Y luego de esta segunda red capilar, recién sale una vena hacia la aurícula derecha. Entonces, este sistema de acá, este segundo sistema y esta vena que está comunicando a dos sistemas capilares es un sistema porta. Con esta explicación podemos entender qué es lo que hace, cómo funciona la circulación portal en el hígado. Y aclararles también que no solo, esto no solamente funciona en el hígado, sino también funciona en el riñón y también funciona en la adenohipófisis, en la glándula que estaba en la silla turca, espero que recuerden, en esa glándula funciona este sistema portal. Bien, entonces la circulación portal hepática es conduce la sangre venosa desde los órganos digestivos y el vaso hacia el hígado. La vena que transporta sangre desde una red capilar a otra se llama vena porta, es lo que les mencionaba. Entonces yo tengo una gran vena que se llama una vena porta, la vena porta hepática, así se llama, que va a estar, que va a recibir sangre de los capilares de los órganos digestivos y del vaso y va a llevar esta sangre de los órganos digestivos y del vaso, va a ser llevada al hígado. Allí se va a distribuir, imagínense aquí, yo tengo acá un sistema, acá va a llevar la porta, va a llevar al hígado y del hígado va a salir otra vena para llevarla a otra red capilar. Entonces, yo tengo que la vena porta se forma de la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica principalmente. La vena mesentérica inferior drena a la vena esplénica. Por lo tanto, para hacérselos más fácil, la vena porta surge de la unión de la vena mesentérica superior y del esplénico. Esta imagen nos aclara más la situación. Entonces yo tengo por acá el hígado, por aquí al costado yo tengo el vaso y estos dos son los riñones. Lo voy a pintar para que se pueda ver, para que podamos hacerlo mejor. Bien, entonces aquí yo tengo el hígado, todo esto es el hígado, todo esto dibujado el hígado, por acá tengo el vaso, y como habíamos mencionado, hay una vena que conecta toda la sangre, toda la sangre del abdomen, del tubo digestivo, al hígado, y esta es la famosa vena porta, la estoy pintando acá, esta es la vena porta. Entonces, la vena porta habíamos dicho que está formada por dos venas. Por un lado, por aquí, la vena esplénica, toda tortuosa, y otro lado, y la otra vena es la vena mesentérica superior, que es esta de acá, que la acabo de pintar. Entonces, la vena esplénica y mesentérica superior forman la vena porta. Nuevamente, esta vena porta lleva la sangre hacia otra red capilar, como están viendo aquí, para luego formar la vena cava inferior. Hay unas venas suprahepáticas que forman, que se unen o que llevan la sangre a la vena cava inferior. Entonces, y me dirán, falta entonces la vena mesentérica inferior, es esta que está pintada de verde. La vena mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica. Y acá está entonces resumido el concepto de circulación portal o de
de vena porta, ¿no? Vean ustedes, una red capilar unida por esta vena porta a otra red capilar aquí en el hígado y luego de esta red capilar sale esta nueva vena suprahepática, las venas suprahepáticas que van a llevar la sangre a la vena cava inferior y luego al corazón. Bien, entonces la función o lo importante de este sistema portal es llevar sangre al hígado para almacenar todos los nutrientes del tubo digestivo y obviamente llevar también las sustancias dañinas. Y acá está mejor la explicación. Entonces nosotros tenemos, recuerden, para entender esto de la circulación portal, yo me enfoco en el hígado. ¿Cómo llevo la sangre de mi tubo digestivo al hígado? ¿Cómo es que yo, digamos, he comido un pollo a la brasa, he comido un chifa, he comido un ceviche, todo esto, o he tomado algún medicamento como la aspirina, todo esto, la aspirina, por ejemplo, se absorbe en el estómago. Todo esto, todos estos nutrientes tienen que ser derivados al hígado de alguna manera. Entonces, todos estos nutrientes que se absorben en el intestino delgado, todo el agua que está en el colon derecho, en el colon izquierdo, todo tiene que ser reabsorbido y llevado al hígado. Acá tenemos que llevar todas las sustancias tóxicas del intestino, de los alimentos, nutrientes y demás, tenemos que llevarlo al hígado. Por lo tanto, de esta red capilar del tubo digestivo, tenemos que llevar a través de una vena, que es la vena porta, la sangre al hígado. Acá se forma otra red capilar y luego de esta red capilar salen las venas suprahepáticas por encima del hígado, suprahepáticas que van a derivar la sangre del hígado hacia la vena cava inferior, que la tienen aquí. Esta pintada más clarita es la vena cava inferior. Resumiendo nuevamente, entonces la vena porta se forma por la unión, pregunta de examen, la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena esplénica recoge sangre del vaso que está en el lado izquierdo, y la vena mesentérica superior recoge sangre del tubo digestivo del lado derecho, sobre todo el colon derecho, el yeyuno, el ilio, intestino delgado. Y la vena mesentérica inferior recoge la sangre del tubo digestivo izquierdo, el colon izquierdo principalmente, pero recuerden que esta vena mesentérica inferior va a desembocar, va a dejar su sangre en la vena esplénica. Este es algo más complejo, ya que tenemos el concepto. Miren aquí la vena cava inferior, ya cortada, y a esta vena cava inferior se van a unir las venas suprahepáticas, que las tenemos aquí arriba. Dos venas suprahepáticas drenan la sangre del hígado a la vena cava inferior. ¿Y de dónde el hígado recibió sangre? Pues de la vena porta hepática, que una vez más nace de la rama o nace de la unión de la arteria, perdón, de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. Lo voy a pintar para que pueda quedar un poco más claro. Entonces, tenemos aquí la vena porta, que nace de la unión de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. Si hay una vena mesentérica superior, por supuesto que hay una vena mesentérica inferior que va a estar aquí y que esta vena mesentérica inferior va a drenar en la vena esplénica. A su vez, la vena mesentérica superior tiene ramas o se forma de la unión de varias ramas, como por ejemplo las venas cólicas derechas, que son todas estas de acá, las ileocólicas. ¿Por qué cólicas? Por el colon, ¿no? Tienes aquí el colon, venas que van a salir del colon derecho, por eso son cólicas derechas, colon derecho o colon ascendente. Las ileocólicas, porque tienen que ver o recogen sangre del ileón y del colon. Vean, todo esto son mesentérica superior.
La vena mesentérica superior también recibe sangre de la vena pancreático-duodenal, es decir, recibe sangre del duodeno, que es esta primera porción del intestino delgado, y del páncreas, que está acá pintado. Y la vena mesentérica inferior recibe ramas del lado izquierdo. ¿Qué tenemos al lado izquierdo? El colon descendente, y esto de acá en forma de S se llama el colon sigmoides. Por lo tanto, vamos a tener una vena sigmoidea que es parte o que forma la vena mesentérica inferior, y una vena. Acá tenemos esta zona de acá, todo esto de acá que estoy pintando es el recto, por acá abajo ya está el ano. Entonces aquí tenemos las venas rectales o hemorroidales superiores, que son justamente las que más abajo se van a inflamar, se van a hinchar cuando tienes la famosa enfermedad de las hemorroides. Entonces estas venas hemorroidales o rectales superiores también drenan en la vena mesentérica inferior. Bien, entonces eso sería todo. Solamente mencionar aquí lo de la circulación mayor y menor, recordarles eso, recordarles que en los tejidos existen las estructuras. En la circulación mayor, las arterias se dividen en arteriolas, y estas arteriolas a su vez se dividen en metarteriolas, y que, como podemos ver acá, tienen un músculo bastante especializado acá en estas partes, justo antes de entrar antes de convertirse en capilares y antes de dejar la sangre, acá hay esfínteres. Y estos esfínteres permiten que la sangre, si se cierran, impiden que la sangre llegue de la arteriola a los capilares. Y eso, por ejemplo, pasa cuando alguien está perdiendo mucha sangre. No nos interesa, por ejemplo, que la piel reciba sangre. Si me estoy muriendo y estoy perdiendo mucha sangre, requiero que mi corazón, que mi hígado, que mis pulmones, que mi riñón, que órganos que sí me van a salvar la vida, reciban sangre. Por lo tanto, esto en la piel se cierra, estos capilares, y no pasa la sangre. Y por eso la piel en una persona que está gravemente enferma, que le está perdiendo mucha sangre, empieza a volverse fría, a volverse azul, media morada, porque no recibe intercambio de la sangre de las arteriolas hacia los capilares. Bien, eso sería todo entonces por este tema. Nos vemos en el siguiente.